Y bueno, vamos a resolver el problema que me dice calcular el valor de, y me dan esta integral que tenemos aquí, que de hecho esta integral ya es un método completamente diferente del resto de todas las integrales que hemos hecho hasta ahorita en la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2020. ¿Por qué? Porque este método ya es un método de integración por partes. ¿Por qué sé que es un método de integración por partes? Porque es la multiplicación de una función por otra función que no son del mismo tipo, es decir, una función polinómica por una función exponencial. Eso quiere decir que esto es una integral de integración por partes, donde nosotros vamos a regresar a recordar la integración por partes donde utilizábamos pues la fórmula esa de la mamá de la vaca, ¿no? En realidad nosotros no vamos a hacer esas chingaderas porque a mí no me gusta utilizar esa fórmula, se me hace una mamada. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta integral es un método que se le conoce como método de tabulación. Entonces, si ustedes ponen método de tabulación para integrales por partes, lo van a encontrar fácilmente. Entonces, ¿qué se hace en este método? En este método lo que yo tengo que hacer es hacer, como su nombre lo indica, una tablita, donde en esta tablita tengo que fijarme primeramente en las funciones que están multiplicando. ¿Por qué? Porque son diferentes maneras de llevar el problema en caso de ser un producto de otro tipo de funciones. Por ejemplo, aquí tenemos una función polinómica por una función exponencial. Eso quiere decir que vamos a utilizar un método que voy a decirles justamente en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a poner el signo en la primera columna. En la segunda columna voy a poner la derivada de la función y en la tercera columna voy a poner la integral de la función. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando nosotros cuando nosotros tengamos el producto de una función polinómica con una función exponencial o con una función trigonométrica o con una función de trigonométrica inversa o con una función de cualquier tipo que no sea polinomio por polinomio o que no sea polinomio por logaritmo, entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar lo siguiente. En la columna de la derivada yo voy a utilizar la función polinomial y la voy a escribir tal cual, que es 2x. Ahora, en el signo siempre voy a empezar con el signo más, siempre. Y en la integral voy a utilizar pues obviamente la función exponencial en este caso. Una vez más repito, este método se hace cuando tenemos una función polinómica por una función exponencial o por una función trigonométrica. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bajar en cuanto a filas de nuestra tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el signo siempre lo vamos a auxiliar. Si empezamos con más, que siempre se empieza con más, tenemos que pasarlo a menos. Ahora, tenemos que derivar esta función. ¿Cuál es la derivada de 2x? Pues únicamente es 2. ¿Y cuál es la integral de e a la x? Pues únicamente es e a la x. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿cómo saber cuándo terminar? Una vez más repito e insisto, cuando tenemos el caso de una función polinómica por una función exponencial o trigonométrica, va a terminar cuando la derivada llegue a 0. Es decir, aquí voy a tener que volver a auxiliar el signo. Si era menos, lo tengo que pasar a más. La derivada de 2 es una constante, entonces se hace 0. Y la integral de e a la x, pues es e a la x otra vez. En este caso, ya se hizo 0 la función polinómica al derivarse n veces. Eso quiere decir que ya terminamos. Lo que tenemos que hacer únicamente es lo siguiente: ponemos una línea recta, diagonal, una línea recta, diagonal, y esto, así como está escrito, es el resultado de la integral por partes. Es decir, esto va a ser igual a 2x por e a la x, pues es 2x e a la x, menos por más es menos 2 por e a la x, 2e a la x. Ahí está, perfecto. Y es el resultado de la integral por partes, así de sencillo, así de fácil, sin utilizar esa chingadera de la vaca. Entonces, como es una integral definida, todavía tenemos que evaluar los límites con el límite superior y el límite inferior, recordando el segundo teorema fundamental del cálculo, que me dice que la integral de a a b de f de x por mi diferencial de x va a ser igual a el resultado de la integral evaluada en el límite superior menos el resultado de la integral evaluado en el límite inferior. Entonces, pues simplemente vamos a hacer esa evaluación de límites, bastante sencillo. Esto va a ser igual a 2 por, recuerden, en todos los lugares donde yo vea una x voy a poner un 4. Entonces serían 2 por 4 por e a la 4 menos 2e a la 4. Ahí está. Ya está evaluado el límite superior. Ahora, el menos que va en el teorema
menos el límite inferior, que sería 2 por, y todos los lugares donde llevo una X voy a poner un 1. Entonces sería 2 por 1 por E a la 1 menos 2 por E a la 1. Ahí está, perfecto. Entonces esto va a ser igual a 2 por 4 son 8e a la 4 menos 2e a la 4. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Menos 2 por 1 son 2e a la 1, pues únicamente es e. Menos 2e a la 1, pues únicamente es e. Perfecto, ahí está. Entonces vamos a reducir o repartir este signo y reducir los términos. Entonces serían 8e a la 4 menos 2e a la 4 menos por más es menos 2e, menos por menos es más 2e. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Reduciendo, esto me va a quedar como 8e a la 4 menos 2e a la 4. Fíjense que esta base y esta base son la misma. Entonces tenemos y podemos reducirlo únicamente alterando coeficientes. 8 menos 2, pues únicamente es 6e a la 4. Menos 12 más 12 son la misma base. 2 menos 2, pues se hacen 0. Entonces se cancela. Y únicamente el resultado de este problema sería 6e a la 4. Y pues ese es el resultado de esta integral por partes, evaluándola en el límite de 1 a 4. Y bueno, vamos a resolver si es verdad que me dice, usando el método de integración por partes, la solución de la integral del logaritmo natural de s por mi diferencial de s es, bueno, este problema lo podemos hacer fácilmente y sin tanta preocupación utilizando la fórmula directa de integración del logaritmo natural de x por mi diferencial de x, cuando en realidad no es una fórmula directa. Pasa lo mismo que en todos los casos que siempre les digo, su uso es tan frecuente que se puede considerar como una integral directa, y sin embargo yo podría hacerlo sin ningún problema. Yo les puedo poner nada más la fórmula de integración y ya está, se acabó. Pero pasa que esta es una integral logarítmica, y como una integral logarítmica a mí me va a servir demasiado para ahora enseñarles el mismo método de integración por partes, pero cuando nosotros poseemos una función logarítmica. Entonces, cuando nosotros poseemos una función logarítmica, las cosas cambian solo un poco. Entonces, hacemos exactamente el mismo método de tabulación. ¿Cómo? Pues ponemos nuestra tablita. Pero, cuando nosotros tengamos una función logarítmica, únicamente, se los digo, únicamente vamos a poner 3 filas, ¿ok? Así de fácil, así de sencillo. Entonces, vamos a tomar el signo más, después aquí va a ser la función derivable, pero en el caso de las polinómicas, la función derivable pues será la función polinómica, pero cuando nosotros poseemos por lo menos una función logarítmica, automáticamente la función logarítmica es lo que va a derivarse, es decir, nuestra función derivable. Entonces vamos a decir que esto es el logaritmo natural de s. Y nuestra función integrable, ¿dónde veo otra función integrable ahí? ¿Dónde veo otra función? No se ve, pero está ahí, y ese ahí es un 1 que está multiplicando. Entonces yo puedo poner esto como la integral de 1 que multiplica a logaritmo natural de s por mi diferencial de s. Entonces 1 va a ser mi función integrable. En el caso de que nosotros tuviéramos, por ejemplo, 2x por el logaritmo natural de s, pasa lo mismo. El logaritmo natural de s se toma como la función derivable y pues 2x se toma como la función integrable. Entonces vamos a empezar. Recuerden, poseemos el signo más, después bajamos oscilando signo, sería menos. La derivada del logaritmo natural de s pues únicamente es 1 entre s, ¿verdad? La derivada del logaritmo natural de s es 1 entre s. Ahora, la integral de 1 pues únicamente es s, ¿sí o no? Porque recuerden que la integral de 1 la podemos tomar como la integral de 1 por mi diferencial de s, y esto va a ser igual a s más e. Entonces únicamente es s. Ahora, otra vez ponemos el signo más y derivamos 1 sobre s. La derivada de 1 sobre s es menos 1 entre s al cuadrado. Y la integral de s es s al cuadrado sobre
2. Perfecto. Si tenemos problemas en cuanto a esta derivada, en cuanto a esta integral, en realidad son extremadamente sencillas de vista, pero no pasa absolutamente nada. Vamos a hacerlas en el caso de tener problemas. Entonces, primero voy a hacer la derivada de 1 entre s. Sería la derivada de 1 entre s respecto de s. Esto va a ser igual a, por medio de ley de los exponentes, tenemos que a la menos m es igual a 1 entre a la m. Voy a escribir esto como la derivada de s a la menos 1 respecto de s. Ahí está, perfecto. Y ahora voy a utilizar la fórmula de derivada de una potencia que me dice que la derivada de x a la m respecto de x va a ser igual a m por x a la m menos 1. Entonces, esto va a ser igual a menos s a la menos 1 menos 1. Y esto va a ser igual a menos s a la menos 2. Pasando otra vez con esta propiedad de los exponentes, sería menos 1 entre s al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de esto. Ahora, la integral de s, pues la integral de s también es una integral directa. Me dice que la integral de s por mi diferencial de s, voy a utilizar la fórmula de integración de una potencia, que me dice que la integral de x a la m por mi diferencial de x es igual a x a la m más 1 entre m más 1 más c. Entonces, esto va a ser igual a s a la 1 más 1 entre 1 más 1, y esto va a ser igual a s al cuadrado sobre 2 más c. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recuerden, yo les dije que es una pequeña variación. ¿Por qué? Porque aquí únicamente hacemos 3 filas. En el caso de la función polinómica por una función exponencial o por una función trigonométrica pueden ser 1000 filas dependiendo de cuántas derivadas se tienen que hacer. Pero aquí únicamente son 3 filas. Entonces lo que vamos a hacer es una integral. Bueno, el resultado es esto, el resultado es esto. Y ahora observen, esta es la pequeña variación que les comento. Esto con esto van a formar una nueva integral, es decir, voy a escribir todo esto como resultado y además esto como una nueva integral formada. Entonces esto va a ser igual a el logaritmo natural de s por s, pues sería s por el logaritmo natural de s. Ahí está, perfecto. Menos por más, pues sería menos 1 sobre s, que va a multiplicar a s cuadrada sobre 2, s cuadrada sobre 2. Y recuerden, esto me va a formar una nueva integral, que sería más, bueno, no me va a caber aquí, más la integral de menos 1 entre s al cuadrado, que va a multiplicar a s al cuadrado sobre 2 por mi diferencial de s. Ahí está, perfecto. Ahora voy a reescribir todo eso aquí de una manera más bonita. Esto va a ser igual a s por el logaritmo natural de s menos 1 entre s por s al cuadrado sobre 2 más la integral de menos 1 entre s al cuadrado por s al cuadrado sobre 2 por mi diferencial de s. Ahora sí, esto va a ser igual a, voy a reducir mis términos. ¿Cómo lo reduzco? Pues s por el logaritmo natural de s se queda exactamente igual. S por el logaritmo natural de s menos, pero aquí sí puedo reducir s cuadrada entre s, haciendo la multiplicación de fracciones, numerador por numerador, denominador por denominador, me quedaría s cuadrada entre s, pues únicamente es s entre 2. Ahí está, perfecto. Más la integral de menos por más es menos, s cuadrada entre s cuadrada, pues se cancelan y únicamente me quedaría menos 1/2 por mi diferencial de s. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a sacar las constantes de esta integral, porque tenemos que resolver también esta integral sin ningún problema. Entonces, esto va a ser igual a s por el logaritmo natural de s menos s sobre 2, y sacamos la constante, que sale como constante menos 1/2. Entonces, menos 1/2 sale como constante, recordando, utilizando la propiedad que me dice que la integral de una constante por una función respecto de x, cuando u es una función integrable respecto de x, va a ser igual a la constante por la integral de la función. Entonces, ¿qué sale como constante? Ya dijimos que es menos 1/2. Entonces sería menos 1/2 que va a multiplicar a la integral de mi diferencial de s. Ahí está, perfecto, sabroso y delicioso. Entonces, vamos a reducir esto, resolver esta integral y terminamos. Entonces, voy a tener que borrar todo esto que tenemos aquí. Borré la integral que vamos a utilizar, pero no pasa nada, ¿no?
Esto va a ser igual a S por el logaritmo natural de S menos S medios menos 1/2 por la integral, ¿verdad? Menos 1/2 por la integral de la diferencial de S. ¿Cuál es la integral de diferencial de S? Recuerden, la integral de diferencial de S es igual a S más C. Entonces sería menos 1/2 de S. Ahí está, perfecto. Y ya únicamente reduzco esto con esto, puesto que tienen la misma base. Esto va a ser igual a S por el logaritmo natural de S y les factorizo un signo menos. Me quedaría 1/2 de S más 1/2 de S. ¿Sí o no? Sí, estamos todos de acuerdo con eso. Le factoricé un signo menos tanto a esta expresión como a esta expresión. Entonces esto va a ser igual a S por el logaritmo natural de S menos 1/2 de S más 1/2 de S. ¿Cuánto es 1/2 más 1/2? 1/2 más 1/2 es 1. Entonces 1/2 de S más 1/2 de S pues únicamente es una S. Y esto va a ser igual a S por el logaritmo natural de S. Menos por más es menos. Y así queremos vernos más mamoncitos, entonces vamos a poner esta S factorizada que va a multiplicar al logaritmo natural de S menos 1. Recuerden, estoy factorizando por factor común. Entonces saco lo que tienen en común, que es una S, y decimos S por el logaritmo natural de S entre S, pues únicamente me queda el logaritmo natural de S. Ahora, menos S entre S, pues únicamente es menos 1. Y como este es el resultado y además ya es una integral indefinida, ahora sí voy a poner más mi constante de integración y este sería el resultado de este problema.